Retornamos en Viva la Mañana. Yo sé que este es el momento que todos ustedes esperaban en sus hogares, sus vehículos o donde quiera que estén para escuchar o ver esta maravillosa entrevista que tenemos programada para iniciar esta semana, porque sabemos que los lunes siempre se inician con los invitados especiales, con buen pie, los mejores temas para que todos aprendamos un día más. Y hoy no será un lunes que será la excepción, seguimos aprendiendo y hoy tenemos a Ginette Tineot, que es gestora cultural del Departamento de Cultura y Cultos del MINER, que vamos a hablar sobre un tema súper interesante para todos ustedes, acerca de que es de la lectura, siempre algo que motivamos no solamente en nuestra institución, sino en general del Ministerio de Educación, pero con el tema que tenemos para todos ustedes hoy, que es muy importante e interesante, acerca de esto, de cómo tenemos que leer, de esta lectura, y así que vamos a dar inicio a la entrevista con el tema, el romance, que tiene que ver con eso que nunca termina, que es acerca de la lectura, así que vamos a dar de esa manera, damos inicio formalmente a nuestra entrevista del día de hoy. Bienvenida, Ginette. Muchísimas gracias, Ámbar y Gary, por invitarme a este espacio tan hermoso, Viva la Mañana, y poder compartir con ese público increíble que nos está sintonizando en este momento. Gracias, Ginette. Y yo quiero empezar con esta pregunta, Ginette. ¿Por qué es importante la lectura en la formación académica de los estudiantes? La lectura es un proceso importante porque a nivel cognitivo nos ayuda a sintonizar las ideas, a comenzar a conectar con esa parte crítica. El estudiante necesita fomentar esa argumentación, tener un diccionario nuevo, mejorar ese vocabulario. A nivel no solamente de las escuelas, que es donde debe empezar ese hábito de la lectura, a iniciar el niño en el mundo de las letras, de los autores, de los temas interesantes a través de esa tecnología que es el libro, porque el libro es una tecnología también. Entonces, iniciar con la lectura desde bien temprana edad, desde una temprana edad, nos ayuda a movernos ya en el ámbito universitario de una manera distinta, porque ya estamos creando criterio, vocabulario. Creo que desde ese punto la lectura nos ayuda a ser entes multiplicadores investigativos. Es importante, sin duda, que comenzamos a leer y que comenzamos a leer cosas que nos generen calidad, calidad humana, valores, profundidad. Oye, entonces, ¿cuáles son los resultados que podemos obtener de si iniciamos de manera temprana a los estudiantes, crear esa formación de lectores? Porque ya se convierte como una parte de un instrumento de su vida. Entonces podemos ya obtener profesionales con mayor carta de conocimiento, ya personas que son más cultas. ¿Qué podremos llegar solamente con la lectura? No solamente como un aprendizaje, sino como la persona, cómo se puede estructurar. Mira, leer hoy es un reto y ustedes lo saben, porque todos diremos, bueno, estamos leyendo constantemente pantallas, estamos sosteniendo una lectura fragmentada, lo dijimos el otro día, es a lo que nos estamos enfrentando en el mundo digital, nos estamos enfrentando también a un torrente de informaciones inconexas que de alguna manera están rompiendo nuestro patrón normal en el cerebro. O sea, la parte cognitiva se ve afectada por esos neurotransmisores que generan las pantallas, como la dopamina, que comienza a generar estructuras distintas de foco y tu foco se vuelve multiplicado, no focalizado realmente. O sea, tú estás teniendo bifurcaciones focales, lo que te hace tener una memoria débil, definitivamente. Entonces, partiendo de eso, vamos a entender que la lectura no se trata de disciplina. Siempre nos dicen que tenemos que leer, que tenemos que crear el hábito, que la lectura es disciplina, que debo leer 20 libros, que tengo que tener metas, que voy a leer 20 páginas. Lo hemos hablado. Sí, claro. No es que no se haga, no es que no podamos partir de la disciplina. Lo importante es que para sostener en el tiempo la verdad, el hábito debe ser identidad. Yo debo sentirme identificada con el tema de que a mí me gusta leer. El libro para mí es un amigo y más que nada es como un superpoder, un superhéroe en la época digital. Y para los estudiantes, visualizándolo desde ese punto de vista en las escuelas, nosotros podemos tener mejores resultados que imponiendo. Bien, ¿y qué beneficio aporta? Nos hablaste de la dopamina, que libera dopamina, pero ¿qué otros beneficios aporta crear el hábito de la lectura? Más allá del ámbito escolar. Ok, bueno, crear el hábito de la lectura
Una de las cosas número uno que nos aporta es el tema de tener un vocabulario más amplio. Las palabras definen quién soy. Muchas veces cuando el mundo para nosotros es pequeño, porque no tenemos un espacio físico de movilidad tan amplio, no viajamos, estamos siempre en la misma ciudad, el libro es transporte. El libro con las palabras y sus contenidos también nos permite crear otros universos posibles para nuestra vida, lo que quiere decir que el que lee muy probablemente tendrá éxito en su vida, porque va a conocer realidades a las cuales accede por el libro y que simplemente eso es una llave en su mente hacia la acción, hacia conseguir llegar a esa realidad. En el pensamiento crítico que podemos desarrollar a través de la lectura, ¿qué podemos obtener a base a eso? El pensamiento crítico es algo que tiene muchas aristas. La lectura es una de ellas porque nos permite ver diferentes puntos de vista de un mismo tema, porque los autores siempre tienen una visión de mundo, pero tú te vas a generar la tuya y de eso se trata. Tú no te vas a quedar simplemente como un fan enamorado de lo que te dice, qué sé yo, Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, sin investigar un poco más a fondo, porque tú sabes que siempre van apareciendo nuevas investigaciones, eso no desempodera esa parte, pero te da una amplitud mental para poder escoger de qué lado vas. Igual, por ejemplo, libros que son controversiales como Sapiens, Yuval Noah Harari tiene su forma de ver el mundo, pero estamos hablando de una persona que es israelí, que tiene un sinnúmero de cosas que vienen con él y que tú tienes que entender hacia dónde va y cuáles son sus intereses. Por eso el pensamiento crítico se desarrolla cuando podemos encontrar esa parte, no va a llegar de una vez, va a llegar a través de la experiencia vital, a través de las lecturas que tú te vas planteando para ampliar el tema. Al principio quizá tú te fanatices con una forma de ver el mundo, pero de repente aparece otra y tú ahí comienzas a crear tu propia manera de ver el mundo. Entonces también hay que entrar la parte que se dice tomar y dejar. Porque yo sé que hay veces que, como son resúmenes del pensamiento de los escritores, a veces uno tiene que utilizar que nos funciona, porque yo sé que hay personas que pueden pensar que le afecta lo que son sus principios y valores. Entonces en esa parte nosotros podemos escoger lo que nos conviene o nos funciona para un desarrollo, en ese sentido. Claro que sí, porque parte del criterio está en encontrar esos autores que van con tus valores. Una vez que ya tú has armado un criterio propio, particular, de visión de mundo, tú te vas a aliar a esas ideas que van afín a ti. Pero es importante también tener esa parte donde nosotros nos podamos expandir hacia otros puntos donde quizás son puntos ciegos dentro de nuestra misma apreciación del mundo. Y eso nos hace ser personas multifacéticas, capaces de ver el mundo de muchas formas, colocarnos en el pie del otro, colocarnos en otra realidad y poder entender lo que siente ese otro desde esa realidad. Y para eso realmente a veces tú tienes que contradecirte en tus ideas propias para poder entender las ideas del otro, lo que te permite también ser un ser humano capaz de llegar a una cultura de paz, una cultura donde realmente tú estableces un contacto con el otro. O sea, la lectura es importante por eso, porque nos permite conocer el mundo desde varias aristas. Tolerarlo. Ginette, Exactamente. ¿qué es un hábito lector y por qué es tan importante desarrollarlo desde una temprana edad? El hábito lector es, como te decía, crear ese hábito tiene mucho más que ver con la parte de crear una identidad. Eso lo dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos. Me encanta. Excelente. Estoy ¿verdad? leyendo. Es muy bueno, porque te habla desde una visual que no es impositiva. Crear un hábito lleva tiempo, claro que sí, pero más que nada tiene que ver con tus decisiones personales. Solo se activa y se queda en tu vida lo que tú estableces como parte primaria de ti. O sea, es una identidad que tú estás creando. Cuando tú dices, yo quiero ser un lector, yo quiero poder llevar a mi vida la riqueza de los libros, tú estás diciendo, bueno, yo voy a invertir un tiempo en esto. Voy a tener disciplina, pero más que la disciplina de la obligatoriedad, yo voy a lograr tener ese deseo de conexión con el libro y esa
ese gusto por sentir ese espacio de tranquilidad. Sabemos que hoy podemos leer desde la tabla, podemos leer desde el Kindle, así que se dice. Sí, 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 Kindle. Kindle. El Kindle, exactamente. El asunto es que esos artefactos nos permiten una lectura que sigue siendo digital, pero que se siente un tanto física. Exacto. Sin embargo, no es lo mismo que el libro físico. El libro físico, y no estamos con esto vendiendo el retroceso, sino que estamos vendiendo una nueva realidad de contracultura. Hablamos de que el libro es cultura, pues el libro dejó de ser cultura, señores. El libro es una contracultura porque la cultura es la pantalla. Entonces, cuando tú te vas contra cultura, tú te ves en un mundo nuevo donde el libro se convierte en un superpoder que te permite ojearlo, tenerlo en las manos. Estamos hablando de un mundo más manual, donde yo siento el peso del libro, siento el olor del libro, puedo sentir las páginas cuando pasan. Estoy estableciendo también que no voy a tener esa desconexión momentánea porque me va a sorprender una notificación. Estoy hablando de continuidad, y cuando eso pasa se activa la memoria sensorial, se activa algo en el cerebro que se vuelve único, y hay un 20% y un 30% de retención mayor que en la pantalla, que solamente te permite enfocarte en un 50%. O, bueno, en la pantalla solamente te permite enfocarte en 50 segundos. Después de 50 segundos ya tú no tienes foco. Ya Sí. tú tienes que pasar a otro estímulo. Yo prefiero un libro definitivamente. Sí, lo que es una parte más tradicional. Sí, y también en esta parte, ¿cómo nosotros los padres podríamos tener esas ideas de cómo podemos apoyarlos a los infantes, de crear ese hábito pero que sea sostenible en el tiempo? Porque sabemos que ellos, por una etapa de desarrollo, suelen ser cambiantes de intereses. Por ejemplo, si les gustaba un deporte, pasan a otro, también con los colores y algunas otras cosas, los tipos de juguetes. ¿Cómo podemos con el tiempo que sea sostenible? Porque quizás sea una manera que en lo que van creciendo hay que cambiar el hábito. Entonces, ¿cómo se puede crear desde el inicio lo que sea sostenible con el tiempo? Bueno, lo primero es que la imposición siempre va a ser una, vamos a decir, una cárcel. O sea, cuando tú sostienes que debes, que es un deber, lamentablemente no se logra. Entonces los padres y también los profesores, los docentes, estamos llamados a crear ese momento lúdico, a ver el libro como parte del desarrollo del niño, pero de la manera tal que el libro se integre al juego, sea divertido, sea, o sea, y ellos van cambiando de interés y tú lo vas a ir viendo. El libro quizás en un momento sea el cuento que te hago, pero después el libro se convierta en un espacio donde yo encontré un tema que me interesa, y quizás es un tema que, vamos a decirlo así, vaya contra quizás algunos valores familiares, porque puede pasar Claro. que un niño de repente se dé cuenta que, bueno, a mí la ideología política de mi padre quizás no es la que me interesa, a mí me interesa esta otra, o esta corriente filosófica me llama mucho más la atención que la que me han dicho, porque ahí se crea un criterio. Claro, ¿no? Y ahí entra un factor importante, tratar de identificar qué le gusta a él para darle continuidad, porque esa es parte importante. Cuando uno crea una imposición al interés propio, al deseo de transmitirlo no funciona porque a mí me gusta otra cosa. Y otra parte importante a los padres para que tengan un pensamiento claro, porque uno busca lo que quiera desarrollarlos ellos en su mundo, porque nosotros tenemos y tuvimos el de nosotros. Exacto. Entonces pasamos como van creciendo, porque como está la etapa de la preadolescencia, adolescencia, va cambiando, y saber qué le gusta y con qué se identifica. Porque, por ejemplo, si le gusta en el ámbito de las artes, busca con los colores y siempre tratar de dibujar o crear algo. También qué pasa con la música y los demás intereses, buscar qué se adapte a ellos, y el desarrollo es mucho más pleno. Y cuando se Exacto. siente un apoyo paterno y materno, mucho más. Claro que sí, es así. Es muy importante eso de que tú identifiques en las etapas iniciales cuáles son sus intereses. Y el niño lentamente, porque el libro va a ir pasando también va cambiando y va creciendo con el niño. A lo mejor en un momento las ilustraciones son lo que verdaderamente llama al niño hacia el libro, pero luego las ideas son las que llaman al adolescente hacia el libro. El adolescente que ya viene con un tema de rebeldía, y es lo que más o menos trataba de explicarte en ese sentido, pero ya el padre le ha dado la cabida a que tú puedes ser un individuo y que tú vas a
convertirte en una persona y por lo tanto tú tienes tus criterios y yo los respeto. Y a partir de la lectura también se da esa apertura en el hogar de que podamos traer a la mesa nuestros intereses, quiénes somos y nuestras ideas de una manera libre. Continuando con eso, era mi siguiente pregunta, que cómo una persona puede descubrir qué tipo de libros realmente le gustan. Sí, descubrir qué tipo de libro te gustan. Primero hay que ver qué temas te apasionan, comenzar por ahí. O sea, quizás, por ejemplo, a ti te guste un poco la psicología, te guste ver, conocer por qué se comportan las personas de la manera que se comportan. Y tú te das cuenta porque de repente te pasa una situación con un amigo y tú dices, bueno, pero ¿de dónde vino esta reacción? Y quizás contárselo a otra persona para ver qué piensa, o al ChatGPT para ver qué piensa, no sea del todo muy enriquecedor para ti, porque se va a quedar simplemente en esa situación. Pero si tú comienzas a buscar sobre psicología, sobre comportamiento humano, sobre las emociones, sobre el control de las emociones, o más bien gestión debería ser de las emociones, tú vas a ir entendiéndote tú y a través de entenderte a ti vas a entender el otro. Ya ahí hay un interés y tú vas a ir dándote cuenta lentamente hacia dónde te va llevando ese interés. Si tú buscas entretenimiento, porque la lectura te da la opción de tú poder tener muchos intereses y para todos ellos quizás hay un libro ahí esperando por ti. Si te gusta entretenerte, tú sabes que puedes encontrar una novela, puedes encontrar poesía, pero quizás no tienes tanto tiempo, puedes encontrar algo más corto, cuentos. Son cosas que están ahí y que muchas veces con ellas tú vas descubriendo otros intereses. A veces también parte técnica. Bueno, a mí me gusta, qué sé yo, la electrónica, pues un libro de electrónica, son libros técnicos, pero igual son libros que te permiten un crecimiento. Claro, sí. Ginette, con tus palabras, para que nos definas desde tu punto de vista, qué es enamorarse de la lectura? Enamorarse de la lectura es una actividad, aparte de un eslogan muy hermoso, es una actividad que desarrollamos en el Ministerio de Educación, que ya es parte de nuestro calendario escolar, se ha venido desarrollando a lo largo de casi 5 años tenemos y ya está en el calendario escolar. La vivimos este día viernes, el viernes 13, de manera simultánea en todos los centros educativos, empezando en la sede del Minero a las 10 de la mañana, con una actividad hermosísima que duró por horas, porque tuvimos poetas invitados de varios países, nos estaban acompañando, había una niña poeta nicaragüense que declamó bellezas. Realmente fue una actividad conmovedora y se dio multiplicándose en todos los centros educativos. Enamorarse de la lectura es darse cuenta de que el libro es mucho más que simplemente conocimiento. El libro tiene también esa capacidad de conectarnos con quienes somos y hacia dónde vamos. Porque en Enamórate no solamente está la parte del amor, la amistad, sino también la patria, los héroes de la patria, porque estamos en el trimestre patrio y se enmarca entonces en ese espacio y periodo de tiempo del calendario escolar. Y decir que también es una iniciativa de parte del Ministerio de Educación, también esas actividades de Enamora de la Lectura, también dando ese aporte de cómo nosotros podemos cultivar una nación que empiece a temprana edad a leer. Me gustaría que dieras un mensaje final para esos jóvenes, para motivarlos a que inicien la lectura y descubrir por qué es tan importante desarrollarlo a temprana edad. Bueno, el mensaje final es que se acerquen a los libros. Es una forma nueva, entre comillas, porque realmente estamos demasiado bombardeados. Es una forma de nosotros conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con la corporalidad, o sea, enfocarnos más y poder meditar a través de las palabras. Yo creo que la lectura es un superpoder y es un superpoder que no debemos dejar y los libros son superhéroes. Por eso yo entiendo que los niños, los jóvenes, los adolescentes, nosotros los adultos, tenemos que leer para poder conectarnos realmente con ese ser interior y con ese momento de calma, ese momento del café, ese momento de irnos a dormir, para que nuestro sistema nervioso vuelva a la calma.
Y más que nada se trata de eso, de tratar de bajar ese cortisol, volver a, porque ya no es solamente el conocimiento, hay otra parte, y es que nuestro cerebro necesita volver a estar en calma, si no, no vamos a aprender. Si no, va a ser imposible retener. La memoria se está yendo a pique en jóvenes. Imagínate, que se supone que, ay, que le da. Señores, es que lo que estamos haciendo con nuestro cerebro. Ese es mi mensaje final, que vamos a ser rebeldes, vamos a leer. Bueno, Ginette, gracias por dar dando aportes, no solamente en la mañana, sino en nuestra institución, hablando sobre la importancia de la lectura, el desarrollo, también de esa actividad de Enamórate de la Lectura, que es tan importante, no solo para nosotros que queremos contribuir, sino para nuestra sociedad, que es el valor más importante, porque como objetivo queremos que haya un crecimiento de ese pensamiento crítico, de nuevos lectores, y que cada quien se adapte a lo que le gusta, a lo que le gusta leer, y también siempre por participar con nosotros, que da esos excelentes aportes, lo comunicas excelentemente, pero nosotros tenemos que ir a la pausa, y nos vamos con Ginette de la pausa, porque nos queda un poco más de Viva la Mañana.